¿Cómo están? Amén, amén. Vamos a orar para entrar de lleno a la palabra. Señor, nos ponemos en tus manos. Disponemos de este tiempo, Señor, para ser edificados por tu palabra y te rogamos que hables a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén. El título del mensaje, usted lo puede bajar el bosquejo, ya sabe, es que Dios no te falte. En la palabra de Dios nosotros podemos ver que Dios nos delega su autoridad para hacer y deshacer en su nombre. Hay demasiada escritura donde Dios dice: ve y haz esto en mi nombre y deshaz esto también. De hecho, uno de los ejemplos es Mateo 16:19, que dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. También la palabra de Dios dice: todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, dice el Señor Jesús, yo lo haré. En Lucas capítulo 9 verso 1 dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces, nosotros podemos ver en la palabra de Dios que Dios nos delega su autoridad o nos da su poder sobre toda fuerza del enemigo, con el propósito de que ejerzamos esa autoridad en el mundo espiritual. Recuerda que todo lo espiritual gobierna sobre lo natural. Y tú te habrás dado cuenta muchas de las veces puedes estar físicamente sano, pero no te sientes bien. O sea, hay un sentimiento de tristeza, hay un sentimiento de depresión, y la ciencia dice: oye, pero estás perfectamente sano. Sí, pero es que lo espiritual gobierna sobre lo natural. Por eso nosotros, cuando oramos por sanidad en el nombre de Jesús, la sanidad se manifiesta en el cuerpo. Entonces, en las cosas naturales o para el estilo de vida que llevamos aquí en la tierra, Dios nos da mandamientos. Y yo te quiero decir algo: no hay nada más seguro en la palabra de Dios que los mandamientos de Dios y las promesas de Dios. Porque los mandamientos de Dios y las promesas de Dios tienen la garantía de que va a suceder. Cuando Dios nos delega autoridad, muchas personas agarran esa autoridad para hacer cosas que no necesariamente están dentro de la voluntad de Dios. Pero ¿cuántos de nosotros hemos orado en el nombre de Jesús, como dice la palabra, como el mismo Señor Jesús nos dijo que lo hiciéramos? Oramos al Padre en el nombre de Jesús y no sucede nada. Y vuelves a orar y no sucede nada. Pero muchas de las veces, como desconocemos la Biblia, no nos damos cuenta que estamos pidiendo cosas que la palabra de Dios va en contra de ellas. Por eso te estoy diciendo, no hay nada más seguro que los mandamientos y promesas de Dios, porque tenemos la perfecta garantía de que van a hacerse realidad. A la hora de nosotros ejercitar o ejercer la autoridad que Dios nos ha delegado, es importantísimo que conozcas la palabra de Dios, porque Dios siempre respalda y respeta su palabra. Entonces, aunque tenemos la garantía de que la palabra de Dios se va a cumplir, nosotros que nos movemos, que vivimos en un mundo sensorial, no debemos de olvidar que el más grande enemigo que tenemos o que podemos enfrentar somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque algunas veces Dios te habla y te dice que hagas algo o que dejes de hacer algo, pero tus ojos o tus oídos te meten duda.
Y decimos, ay, es que siento que Dios quiere que yo haga esto, pero se me hace que no. Voy a quedar en ridículo. Y si no funciona, y si no pasa lo que nosotros estamos esperando que pase. Pero, ¿por qué el enemigo más grande que podemos enfrentar nosotros somos nosotros mismos? Porque nuestros sentidos no alcanzan a percibir lo que Dios percibe. Por eso es bien importante que cambiemos de sintonía sensorial, o sea, de andar según nuestros sentidos, a la sintonía espiritual. Y la sintonía espiritual es la fe. Cuando yo empiezo a vivir por fe, me doy cuenta que no importa lo que yo vea, importa lo que Dios dice. Que no importa lo que yo escuche ni lo que yo sienta, importa lo que Dios dice. Y ahora sí que empezamos a vivir a ojos cerrados para poder llegar al final que Dios nos está pidiendo, o al fin que Dios nos está pidiendo que lleguemos. Ahora, nadie puede negar que muchos de nosotros hemos sentido que Dios nos manda algo, pero en el proceso nos falta fe o no nos alcanza la fe. Por eso es importantísimo incluir a Dios. Que Dios no te falte en todos tus planes y en todo lo que hagas, como lo hizo Moisés. ¿Sabes que Moisés, Dios decía de Moisés que Moisés era su amigo? Moisés fue el hombre que usó Dios para sacar a los hebreos de la esclavitud de los egipcios. Y en Éxodo capítulo 12 aproximadamente, nos enseña cómo Dios saca a los egipcios, a los hebreos de Egipto milagrosamente. Y Moisés fue un hombre que vivió, experimentó y Dios lo usó impresionantemente. El poder de Dios fluía a través de Moisés. Por recordarte algo, las 10 plagas con las que Dios azotó a Egipto. Cada una de ellas, antes de que sucediera, Dios le decía a Moisés, vas a ir con Faraón y le vas a decir que los deje salir de esa esclavitud. Que si no lo hace, yo voy a hacer que el agua se convierta en sangre. Y no lo hacía. Y entonces voy a mandar una plaga de, no sé si se puede decir plaga, no recuerdo, de ranas, de moscas. Y que si no lo hace, ok, los voy a hacer piojosos a todos. La plaza de los piojos. Y así sucesivamente. Entonces, imagínate qué sentirías tú si de repente estás orando y Dios te dice, vas a ir a Palacio Nacional y le vas a decir al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que si no hace esto, yo voy a castigar al país. Y que vayas y suceda. ¿Cómo te sentirías? Pues te sentirías divino, decía Juanga. Ay, Dios me usó. Y luego otra vez, y 3 veces, y 5 veces, y 8 veces, y 10 veces. Y en el proceso de repente llegan al mar y claman a Dios y todo. Y Dios le dice, extiende tu vara, y se abre el mar. Y ahora no solamente he sido testigo de lo que Dios hizo, cómo se glorificó con los egipcios. Dios lo está usando para abrir el mar, para que ellos caminen en seco. Y cuando salen, Dios cierra el mar y en el proceso se ahogan los egipcios. O sea, cosas impresionantes. Pero Moisés tenía una comunión especial con Dios. Tan es así que Dios lo dice en su palabra. Él dice, a los profetas yo les hablo en sueños, yo les hablo por figuras, por visiones, pero a mi amigo Moisés yo le hablo cara a cara.
Y nosotros podemos ver cómo Dios le dijo a Moisés que estableciera todo el ministerio levítico para que a través de los sacrificios los pecados fueran cubiertos y el hombre pudiera acercarse a la presencia de Dios para escuchar la indicación de Dios. Y el hombre que se metía al lugar santísimo tenía que andar en perfecta santidad, si no se moría ahí mismo. Entonces, con todo eso establecido, de repente Moisés, sin sacrificio, sin nada, él iba y se metía al lugar santísimo porque era amigo de Dios, porque tenía una comunicación con Dios directa, especial. Ahora, poniendo ese preámbulo, vayamos a Éxodo 33:12 y vamos a comenzar leyendo. Mira lo que le contesta a Dios el hombre que hizo todas las cosas que te estoy platicando. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y no te me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora ¿qué? Tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es tu pueblo. Y él le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Ese hombre que había visto milagros y la gloria de Dios y el poder de Dios, que había obedecido a Dios al pie de la letra, ahora le está diciendo a Dios, después de toda esa experiencia espiritual, le está diciendo: ¿sabes qué, Señor? Si tú no vas conmigo, yo no quiero ir. Muchas de las veces Dios habla en nuestras vidas y nos dice claramente lo que tenemos que hacer, pero no nos dice cuándo, ni nos dice cómo, ni nos dice dónde. ¿Y cuántos de nosotros hemos hecho cosas en el nombre de Jesús que Él nos dijo y no resultaron? Porque no era el tiempo. Pero fíjate que Moisés, teniendo esa comunicación con Dios, que cualquiera de nosotros pudiéramos decir: ok, voy y lo hago, ya sé que Dios me está mandando. Ese hombre que tenía ese grado, por así llamarlo, de comunión con Dios, le dice: muéstrame tu camino. O sea, dime por dónde me voy. Ya sé, ya te escuché, ya sé qué quieres que yo haga, pero necesito que me digas por dónde. Y ahí es donde muchos de nosotros fallamos. Tristemente he sido testigo de algunas profecías, palabras de revelación que Dios les ha hecho a algunos hombres, matrimonios, en los cuales de repente viene un profeta y empieza a orar por una pareja y les dice: Dios dice que tú eres pastor, tú tienes un llamado de pastor y gentes y familias van a ser restauradas y Dios te va a usar, etcétera, etcétera. Y literalmente, cuando se termina la reunión, ese matrimonio viene y dice: nos vamos de la iglesia porque ya somos pastores. Y uno trata de decirles: oye, espérate, creo esa palabra y me da tanto gusto que Dios tenga un llamado para tu vida de pastor. La pregunta es ¿cuándo? Y tristemente he sido testigo de personas que a mí ya Dios me habló y yo me voy y abro mi iglesia, y salen y abren su iglesia y fracasan.
¿Sabes qué es lo peor del fracaso? Lo peor del fracaso es la vergüenza que te hace sentir. Porque muchas de las personas, por no decir que todas, ya no regresan a la iglesia por vergüenza. Porque se fueron y en el intento fracasaron. Cuando nosotros enviamos a una persona que sentimos que es de parte de Dios y dice, órale, número uno, pues tienes todo nuestro respaldo, nuestro apoyo, nuestras oraciones, etcétera, etcétera. Y número dos, si fracasas no pasa nada, véngase. Aquí le damos otra recocida. ¿Cuántos han sacado la carne cruda del asador? Que llega al plato y tu esposa te dice, amor, está bien crudo el pollo, tiene sangre. Pero tú ya lo mirabas bueno, ¿no? ¿Y qué hacemos? Pues le damos otra pasada. ¿Y qué? ¿Lo tiras a la basura? No, véngase, ahora sí. Pero hay personas que han escuchado la voz de Dios, pero no le han dicho lo que Moisés, muéstrame tu camino. La expresión que Dios hace acerca de Moisés, cuando Moisés lo está diciendo, tú dices que yo he hallado gracia ante tus ojos. En pocas palabras le está diciendo, si tú dices que soy tu consentido, si tú dices que te caigo bien, entonces ¿quién va a ir conmigo? Hasta que directamente le dice, ¿sabes qué? Últimamente, si no vas conmigo, no voy. Y Dios le contesta, mi presencia irá contigo y te daré descanso. No es lo mismo ir en el nombre de Dios que Dios vaya contigo. Parece que no me escucharon. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Muchas de las veces nosotros vamos, hacemos en el nombre de Jesús, pero cómo sufrimos de estrés, de ansiedad, ya mero nos daba un infarto, se nos subió el azúcar. Porque, es que si no, y si esto, y si el otro. ¿Y qué dice el Señor? Ok, ¿quieres que vaya contigo? Voy. Y mi presencia contigo te va a dar descanso. Entonces Moisés sabía que no es lo mismo ir en el nombre de Dios que ir con Dios mismo. Porque cuando Dios va contigo, si te cansas, Él lo hace por ti. Cuando Dios va contigo, si te da sueño y te duermes, Dios sigue trabajando aunque tú te duermas. ¿Cuántas veces hemos tenido un problema que pasamos una mala noche, que mal dormimos y en la mañana ya está resuelto? Tú dices, ¿qué pasó? No, pues ya se acomodó, que siempre no, o que siempre sí, y que esto, y a aquel se le ocurrió una idea y todo, y tú dices, ni la desvelada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos dormimos y si estamos caminando en la voluntad, en el plan de Dios, en el tiempo de Dios, no porque yo me duerma, las cosas que Dios me ha mandado hacer se van a detener. Dice el Salmo 127:2 en la Biblia de las Américas: en vano es que os levantéis de madrugada y os acostéis tarde, y que comáis el pan de afanosa labor, pues Él, refiriéndose a Dios, da a su amado aún mientras duerme. No agarres de bandera este versículo para hacer un holgazán y no trabajar, ¿ok? Pero el sentido de esta palabra es que de nada sirve que te levantes bien temprano a trabajar y que tu jornada termine en la madrugada, en la noche, y que para lograr cosas con afán. Porque al final de cuentas Dios te puede dar lo mismo, pero descansado. ¿Cuántos quieren eso? Todos queremos eso. Ahora, es bien importante que nosotros incluyamos a Dios, o que no falte Dios en nuestros proyectos. Hay algunos que tenemos proyectos de crecimiento, de inversiones, de negocios, de familia. Hay quien quiere tener más hijos, hay quien quiere
comprar una casa, comprar un carro, no sé, buscar un mejor trabajo. Todo proyecto debe de estar Dios presente. Acompáñame al segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 1. Dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. ¿Qué le están diciendo? Ya no cabemos. ¿Qué le están diciendo? Ya no cabemos. Hay una necesidad que están identificando y le dicen: ya no cabemos aquí. Necesitamos construir otra recámara. Por ejemplo, ¿cuántos necesitan otra recámara? Necesitamos comprar una casa nueva. ¿Cuántos quieren una casa nueva? Entonces, ellos están identificando una necesidad y ellos están proyectando, tienen un proyecto de construcción. Verso 2: vamos ahora al Jordán y tomemos de ahí cada uno una viga y hagamos ahí un lugar en que habitemos. Y Eliseo dijo: vayan, anden. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Ellos tienen planes, tienen estrategia y tienen la autorización de quien es la boca de Dios en la tierra para ellos, que es el profeta Eliseo. Tienen la autorización. Verso 3: y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, empezaron ¿a qué? A trabajar, a echar mano a la obra, a desarrollar su proyecto de construcción. Dice: es bien importante que nosotros, antes de arrancar el proyecto, que no falte Dios en él, que incluyamos a Dios. Recuerda que el profeta era la boca de Dios, la voz de Dios, y Dios se manifestaba por medio de ellos. Ahora, a mí me resalta que cuando estos hijos de los profetas le dijeron: vamos a ir, ¿nos das permiso de ir? Él dijo: vayan. Y de repente uno le dice: ¿puedes venir? Y él dijo: voy. Entonces, si Dios no va con nosotros, es porque muchas de las veces no lo invitamos. No es lo mismo ir en el nombre de Dios que vaya Dios contigo. En la Biblia hay dos ejemplos que están en un extremo: el centurión y el principal de la sinagoga. El centurión tenía un siervo enfermo, y cuando Jesús quiso ir a su casa para sanarlo, el centurión dijo: no, espérame, no es necesario que vayas, solamente di la palabra y allá donde está mi siervo va a sanar. Y Jesús se maravilló. Pero luego viene un religioso experto en las escrituras y le dice: necesito que vayas a mi casa. Y Jesús le dijo: vamos. Pregunta: ¿cuál de los dos estaba mal? Ninguno, porque todo depende de tu medida de fe. El centurión conocía el principio de autoridad y dijo: es que si en realidad tú tienes autoridad sobre la tierra, no tienes que ir, di la palabra. Pero el principal de la sinagoga dijo: ¿para qué nos arriesgamos? Que vaya conmigo. Ahora, qué importante fue que se lo llevara con él. ¿Sabes por qué? Porque cuando iban hacia su casa, venían de la casa de él con una mala noticia. Y le dijeron: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Ya déjalo, ya se murió. Pero cuando se muere, Jesús voltea y ve que este hombre se conmueve
Y Jesús le dice: hey, no tengas miedo, cree. Creer solamente. La expresión se refiere, sigue creyendo igual. Igual que antes de que recibieras la mala noticia, sigue creyendo igual. Y Jesús fue y resucitó a su hija. Entonces no es lo mismo ir en el nombre de Dios que llevártelo contigo. Porque cuando la fe no alcanza, está el autor y consumador de la fe contigo. Pero cuando tú no puedes, cuando las fuerzas se terminan, está el Todopoderoso a tu lado. Pero cuando de repente hay incertidumbre o temor, está el Dios que todo lo puede y ante quien toda rodilla se dobla, contigo. Y la palabra dice que en Cristo somos más que vencedores. Entonces, en el versículo 5, en el desarrollo del proyecto, ya están trabajando, está autorizado, está el profeta, que es el representante oficial de Dios sobre la tierra. Dice: y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha al agua y gritó: ¡ah, Señor mío, es prestada! ¿A quién clamó el hombre este? Al profeta, que representa a Dios. Pero ¿por qué clamó al profeta? Porque le dijo: ¡ay, era prestada! Porque el profeta estaba ahí. ¿Por qué? Porque el profeta estaba ahí. Muchas de las veces se nos olvida que Dios no solamente resuelve problemas, Dios evita problemas. Necesitamos estar con Dios para que cuando sucedan cosas inesperadas, Dios actúe en nuestro favor. En el verso 6 dice: el varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces, ¿qué expectativa se habría creado en esa tarde o en ese día, cuando de repente los demás oyen que se le cae el hacha y este grita y el otro dice: ¿dónde cayó? Y cuando ya le dicen: se va, dice, y corta un palo y lo mete al agua, dice, e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Cuando nosotros caminamos de la mano de Dios o incluimos a Dios en nuestros proyectos, esto nos evita de gastos inesperados. Porque ese era un gasto inesperado. Perdió el hacha. Ahora, notemos algo. El hacha era la herramienta principal del proyecto, porque desde el principio le dijeron: vamos a ir al Jordán, vamos a ¿qué? Cortar árboles, sacar vigas, y para eso ¿qué necesitaban? El hacha. Entonces, que el hacha se pierda en el agua, ¿qué quiere decir? Que el proyecto se para, se detiene, porque la herramienta principal ya no está. Pero como está ahí, Dios incluido, suceden milagros. Dios evita. ¿Cuántas de las veces hemos arrancado cosas y no, es que pasó, es que el proveedor no era, o es que esto, lo otro, es que subió de precio, es que ya no me alcanza, y empezamos a batallar? Y venimos a la oración con Dios y: Señor, ayúdame. ¿Y por qué no te lo llevaste al proceso? ¿Por qué no lo llevamos al proceso? Cuando nosotros incluimos a Dios, sucede lo sobrenatural, los milagros. A finales del año pasado, aproximadamente en noviembre, fui al SAT a inscribir una asociación civil. Y
por la cuestión de las citas, que no hay citas así como que voy mañana o esta semana, sino que tienes que agendar, pues tiene que ir uno bien preparado, ¿no? Entonces leí como 20 veces o no sé cuántas, todos los requisitos, toda la documentación que hay que llevar para que no me falte nada, porque si no te reagendan la cita y la cita no se reagenda para mañana. La cita se puede decir, nos vemos en 3 semanas, porque ahorita no hay cita, nos vemos en un mes, porque se te olvidó este documento. Y entonces lo leí tantas veces, iba yo todo listo, preparado, y Señor, danos gracias, sabiduría. Y llegó ahí, y ya estando con la persona que me está atendiendo, me dice, ¿trae su acta constitutiva? Sí. ¿Trae esto? Sí. ¿Trae esto? Comprobante de domicilio de donde va a estar la asociación civil, aquí está. Y entonces lo lee y dice, ay Señor, dice, pero el comprobante debe de estar a nombre de uno de los socios. Le voy a reagendar su cita. Y yo, permítame. Señorita, con todo respeto, y yo hasta traía impresa la hoja de requisitos, le dije, mire, aquí no dice eso. Ni en su portal, ni en donde vi todo, no dice que tiene que estar. Si yo hubiera leído, se lo hubiera traído. Le digo, deme 2 minutos, ahorita me mandan una. Y me dice, si te van a mandar una foto por WhatsApp, no me sirve, ni una copia, tiene que ser un comprobante de domicilio digital, el que descargas. Y me dice, voy a revisar el otro requisito, y tienes exactamente los minutos en lo que yo me tardo, y si al yo terminar lo que sigue, tú no tienes el documento impreso, porque no me lo vas a enseñar ni me lo vas a mandar por WhatsApp, te reagendo la cita. Y pues yo rápido a todos los socios de la AC, oye, mándenme, por favor, sáquenme de esta situación, etcétera, etcétera. Y ella dice, todos los socios de la asociación civil o de la mesa directiva deben de estar, además de inscritos en el sistema, tienen que estar activos. Si uno de los socios no está activo, le reagendo la cita, ni aunque me traiga su comprobante, le seguimos. Perfecto. Empieza, pasa el primero, pasa el segundo, y al llegar al tercero dice, ay, mire, sí está en el sistema, pero está inactivo. Le voy a reagendar su cita, como que le surge reagendar la cita ahí. Y le digo, pero ¿de qué manera lo puedo reactivar? Me dice, para reactivarlo tiene que venir él. Usted no lo puede reactivar. Entonces tiene que agendar una cita a él, solucionar su situación, y una vez que la tenga solucionada, usted agenda otra cita, porque por lo visto ya no se la voy a reagendar, usted saca otra nueva, y cuando tenga todo viene, porque en mi sistema dice, y se me queda viendo, voltea y me dice, acaba de desaparecer de mi pantalla donde decía que los socios tienen que estar activos. Y se queda consternada, así viendo el escritorio, y me dice, permítame, voy con mi supervisor. Y se va como 5 minutos, y yo, manden el documento, el recibo en esos 5 minutos. Y sale y se sienta impactada, y me dice mi supervisor que no le puedo pedir nada que en mi pantalla no esté. Así es que vamos a seguir adelante con el proceso. ¿Tiene usted ya su recibo? Y yo, sí, ya lo tengo. Dijo, perfecto. Estamos hablando del sistema tributario del país. Yo le llamé a eso un milagro electrónico. Cuando salí de ahí, la contadora que nos consiguió la cita, ay, qué guangos, si van a aplaudir, aplaudan fuerte, porque es para Dios. Cuando salí de ahí, la contadora me dice, ¿cómo te fue, Cachino? Y le dije, ¿sabes qué pasó eso? Y me dice, Cachino, eso es un milagro.
Dijo, porque exactamente lo que te estaban pidiendo es lo que es. ¿Cómo que se desapareció de la pantalla? Dije, se desapareció de la pantalla según la señorita. Y ya tienes todo, ya tengo todo. Platicaba con otro contador y cuando le platiqué, volteaba al techo y decía, la única respuesta que tengo para esto es que Dios te ayudó. Dije, sí. Pero ¿qué sucede cuando de repente llegamos con todos los requisitos y nos piden el acta de defunción? Oiga, es que necesito morirme primero para traerle mi acta de... O sea, que te piden cosas, te molestas, reclamas. Y a veces Dios te dice, "Shh, shh, shh", te toca el hombro, "Shh, shh, shh, déjame actuar, shh, shh, vas a ver un milagro". Shh, shh, shh. Pero uno ya está enojado. Óigame, ¿usted cree que uno tiene todo el tiempo y empiezas a reclamar? Y nos vamos y no damos el lugar a que Dios actúe. ¿Tú qué crees que hice cuando es que tienen que estar activos? Yo por dentro, Padre Celestial, ¿de qué se trata esto? O sea, primero el recibo y ahora que no está activo mi amigo y que se tiene otra cita y yo por dentro, obviamente que acá por fuera, pero en mi mente estaba orando. Y damos lugar a que Dios actúe, porque lo tenemos que incluir. ¿Sabes qué? La palabra de Dios dice que cuando nosotros encomendamos nuestros proyectos a Dios, Él nos da sabiduría para llevarlos a cabo. Sabiduría es la manera en que vamos a hacerlo. Entonces, muchas de las veces tenemos un buen proyecto. ¿A cuántos les ha pasado? Espero que no a ustedes, o que han visto que de repente alguien pone un restaurante, una taquería y el producto es bueno, te encanta, pero quebró y lo cerraron. Yo creo que hemos visto mucho eso. Y tú dices, ¿por qué si tenían tan buen producto no tuvo éxito? Y luego viene otro cuate y hace lo mismo y tiene éxito. Dices, ¿por qué? ¿Por qué? Y hay gente que dice, no, es que a él no le tocaba. ¿Cuántos han escuchado eso? No, cuando te toca, te toca. Sí, ¿cuántos han escuchado? Sí. Pero no, simplemente porque el primero que lo intentó no tuvo la sabiduría para desarrollarlo. ¿Cómo es la sabiduría para desarrollarlo? Es que necesito yo entender que para arrancar un negocio tengo que tener un capital que pueda sostener el negocio funcionando en lo que empiezo a tener clientes. Y la mayoría de las personas arrancan un negocio con la renta del primer mes pagada y para el segundo no, pues ahí con las ventas y no le alcanza. Y fracasa por falta de recursos. Y el problema del fracaso es la decepción que genera hacia ti mismo, hasta depresión. Pero no es que no fuera el proyecto, no es que no fuera el producto, es que te faltó sabiduría. Pero cuando nosotros nos encomendamos a Dios, dice la Biblia que Él nos da la sabiduría. Proverbios capítulo 16, verso 3, ¿me ayudan con el piano? Proverbios 16, 3 dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos, ¿qué dice? Serán afirmados. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Pregunta, ¿qué es encomendar? Muchos creemos que nos encomendamos a Dios. De hecho, a veces la gente adulta dice, ¿ya te encomendaste a Dios? Sí, mamá, ya me encomendé. Sí, madre, ya me encomendé. Y creemos que encomendarnos a Dios es hacer una oración. Señor, te pido que me ayudes, que hagas, que me des, que vayas, que toques. Eso no es encomendarse a Dios. El secreto está en eso, en encomendarnos a Dios. Fíjate, la misma cita bíblica, Proverbios 16:3, pero en la nueva versión o nueva Biblia viviente, perdón, dice, pon en manos del Señor todo lo que haces y tus planes tendrán éxito. Entonces, si el éxito y la sabiduría
dependen de mis proyectos, dependen de que yo me encomiende a Dios, necesito saber qué es encomendarme a Dios. Encomendarse a Dios, la palabra encomendarse es entrelazar. ¿Cuántos han visto que hoy en día hay cuerdas que pueden soportar 500 kilos, una tonelada de kilos? Y tú dices, es un mecate de nylon, ¿cómo es posible? ¿Y cuántos han visto que ese tipo de cuerdas están compuestas por cuerdas chiquitas, más delgadas? Y cada cuerda está compuesta por hilos. Y si tú desmenuzas la cuerda de las cuerdas y traes los hilos se rompen fácilmente. Pero tú dices, ¿cómo es posible que este hilo, que lo puedo romper sin esfuerzo, pueda soportar una tonelada? Porque ese hilo débil, si se entrelaza, se fortalece. Entonces, cuando nosotros nos encomendamos a Dios, no es simplemente orar, es entrelazarme con Dios. Es como Moisés dijo, ok, claro que yo voy. No tuve miedo, Faraón. Nos sacaste de Egipto, nos libraste, nos pasamos en el mar en seco. Claro que voy, pero muéstrame tu camino, por dónde me voy. ¿Sabes qué? No nada más dime el camino, vamos, porque si tú no vas conmigo, yo no voy. Y lo que Moisés le dice a Dios es bien tremendo. Le dice, porque ¿cómo va a saber la gente que somos tus hijos, que somos tu pueblo? La única manera que la gente sepa es que tú estás con nosotros. No dijo, Señor, bendíceme y prospérame, dame riquezas, dame belleza, dame juventud, dame fuerzas, dame negocios, para que la gente vea que soy tu hijo y que tú bendices. No dijo eso. Él dijo, la manera en que la gente sabe que somos tus hijos es que tu presencia está con nosotros. Lo demás es resultado de que tu presencia está con nosotros. Por eso es importante encomendarnos a Dios. La encomienda a Dios hace que ni yo me separe de Dios, ni Dios se separe de mí. ¿Por qué? Porque estoy entrelazado con Él. Y entonces, cuando en mis proyectos hay adversidades, hay situaciones inesperadas, como Dios está conmigo, Dios dice, ¿y dónde cayó el hacha? Pues ahí. Y Dios dice, ahí está, recógela y siga trabajando. ¿Qué nos enseña esta porción bíblica? Que una vez que Dios actúa, tenemos que seguir en el mismo plan. No hay cambio de planes. Muchas de las veces nosotros estamos en los planes de Dios, pero no lo sabemos. Y andamos volteando para otros lados. Y andamos viendo cómo lo hace otra gente para hacerlo igual. Si se tratara de hacerlo como otra gente, pues Dios les da los proyectos a esa otra gente. Que no se les olvide que cada uno de nosotros tenemos una esencia diferente, un propósito particular. Nadie puede hacer lo que tú haces. ¿Sabes? Una de las ciencias que nos ayuda a descubrir esto es precisamente la música. Los instrumentos de cuerdas, cuando nuestras manos tocan las cuerdas, el piano es un instrumento de cuerdas, pero las manos no tocan las cuerdas, tocan las teclas y las teclas tocan las cuerdas. Pero cuando nuestras manos, como en la guitarra, tocan las cuerdas, aunque hagamos la misma nota, todos los que estamos aquí suena diferente.
por la digitación. Dices, ¿por qué suena tan diferente la guitarra haciendo exactamente lo mismo con él que con él? Porque todos y cada uno de nosotros tenemos algo especial de parte de Dios que nadie más lo puede tener. Sí, es bueno asesorarte, tener la sabiduría, saber cómo hacer las cosas, pero nunca trates de imitar a nadie, porque número uno, no lo vas a lograr. Y número dos, vas a perder el tiempo que tenías que aprovechar haciendo lo que a ti Dios te mandó a hacer. Entonces, cuando llegaron, les dieron 2 hojas. Una con la promesa que leímos ahorita. ¿Alguien la puede leer? Ajá. Otra vez, fuerte. Y se realizarán tus proyectos. Esa es la promesa bíblica. Entrelaza a Dios. Ese fue el éxito de Moisés. Si tú no vas conmigo, yo no voy. O sea, vamos a ir, pero vamos a ir los dos entrelazados. Y también te dieron otra hoja con renglones. Si alguien necesita una pluma, levante la mano. En esa hoja vas a escribir, si puedes ponerme tu nombre completo, ahí dice familia, como para que ponga los 2 apellidos, pero si puedes ponerme tu nombre completo, por favor, y vas a poner el nombre de la familia, y abajo vas a poner proyectos, no peticiones, proyectos. Que Dios sane el corazón de mi hijo porque la novia lo cortó, ese no es proyecto. Por favor, proyectos. Los demás son peticiones. Ahí pide otra hoja de las que vienen dentro de los sobres y escribes tus peticiones y vamos a orar por tus peticiones también. Pero proyectos. Señor, como leímos hoy en 2 de Reyes 6:1, ya no cabemos en la casa, necesitamos otra recámara. Construcción de recámara, casa nueva, otra sucursal del negocio, un negocio nuevo, otro trabajo, una esposa nueva. No, renovada, es la misma, renovada. Todo, escríbelo ahí. Si no te alcanza, dale la vuelta, escribe por atrás. Si no te alcanza, pide otra hoja. Y si no te alcanza, ubícate, mijo. Tanto proyecto, no te va a alcanzar el año. Y ahorita que ya lo tengan, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una fila aquí en el pasillo principal y van a pasar a depositar ese proyecto en una canastita. Antes de depositarlo, yo lo voy a ungir con aceite, que es un símbolo de la presencia de Dios. No vas a pedir oración. Oye, necesito que ores por esto. No, estamos ungiendo proyectos. Al final, si tú quieres quedarte, esperarte, puedo orar por ti por otras peticiones. No vamos a platicar, Cachino, ¿cómo están tus papás? Y que tampoco. Vamos a hacer, este es un acto simbólico, profético, y en el que tenemos que tener la seriedad que tiene y estar expectantes de lo que Dios va a hacer. Si tienes otra petición, ahorita voy a orar por peticiones y al final, si tú me quieres contar o pedir un consejo, ya que pase el último con su hoja, aquí te esperas y platicamos, ¿ok? ¿Está todo claro? ¿Sí? Vamos a ponernos de pie. Sí. Padre, en el nombre de Jesús, todos nosotros tenemos diferentes necesidades. Traemos peticiones de sanidad, de restauración familiar. Las ponemos en tus manos, Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús que nuestra familia sea bendecida, que seas tú el centro de nuestra casa, de nuestra relación, de nuestro matrimonio.
Señor, hay algunos que vienen enfermos o con dolencias. Nosotros te pedimos que los sanes. Sánalos, Dios. Hay algunos que están perdiendo la fe y la esperanza. Fortalece su fe, Señor, y darles esperanza en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tu gracia y tu favor, Señor, sobre toda la congregación. Estamos a punto, Señor, de consagrar estos proyectos y encomendarlos a ti. No solamente es ponerlos en tus manos, Señor, sino que tú nos ayudes a realizarlos en todas las áreas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden pasar y me espera cada uno ahí.